En este paisaje se libra en este momento una batalla con colores, aromas, feromonas, engaños y hasta de luces invisibles para el ojo humano. Las flores son fascinantes e ingeniosas. Juegan un papel muy importante en los ecosistemas de la naturaleza. Además de ser símbolos de amor y belleza, son parte de la vida de los insectos y de nuestra cadena alimenticia. Sin tener cerebro, han logrado analizar una gran cantidad de información, que hoy utilizan en una batalla de supervivencia. Con miles de años de evolución y adaptación con el medio ambiente y los animales que las rodean, son las responsables indirectas de la evolución de otras especies. Sus colores, sus variados aromas, las estrategias de polinización y sus relaciones simbióticas, son técnicas dignas de un estratega militar. El primer ataque lo realizan visualmente. Los colores de las flores no son al azar. Son el resultado de varias características mezcladas entre pigmentos, estructuras celulares y la luz. Y es que cada tonalidad no es aleatoria. Los colores tienen un propósito bien diseñado, principalmente relacionado con la atracción de polinizadores y la supervivencia de la planta. Las flores crean sus colores a partir de diferentes pigmentos. Por ejemplo, las plantas con la presencia de pigmentos como los carotenoides, producen flores con tonos amarillos, anaranjados y rojos. En cambio, las plantas que producen antocianinas, que son pigmentos hidrosolubles, producen flores de colores que van desde el rojo hasta el púrpura y el azul. Y es que estos pigmentos no solo se quedan en las flores, también son los encargados de dar los colores de los frutos que surgen de la polinización de estas flores. La clorofila, que normalmente la asociamos con el verde de las hojas y la fotosíntesis, también está presente en las flores. Aunque no es tan común, puede contribuir a tonalidades verdes en algunos casos, como en las flores del trébol o los claveles verdes. Otro compuesto son las flavonas y flavonoles. Aunque comúnmente relacionados con los alimentos por sus beneficios para la salud como el limón, el perejil y las hierbas, también están presentes en las flores, generando tonalidades blancas y amarillas. Las flores rojas con su forma tubular atraen normalmente a colibríes y mariposas. Estos animales con el tiempo han aprendido que este color se relaciona con néctar de alto nivel energético, necesario para su metabolismo. En cambio, las flores azules y púrpuras llaman la atención de las abejas. Y esto se debe a que estos insectos ven de forma diferente a los humanos y perciben diferente las longitudes de onda que desprenden estos colores. Además, algunas flores presentan colores que son visibles solo en el espectro ultravioleta, lo que las hace especialmente atractivas para insectos como las abejas. Y por último, las flores blancas son polinizadas generalmente por animales nocturnos como murciélagos o polillas, y esto se debe a que este color es más visible en la noche por el reflejo de la luz de la luna. El otro frente de batalla es el aroma. Las flores libran una batalla diaria para atraer al mayor número de polinizadores que necesitan para la polinización. Como dijimos anteriormente, no son al azar. Están diseñados y mezclados perfectamente para atraer polinizadores específicos. Las flores producen estos aromas a partir de compuestos orgánicos volátiles, y pueden variar enormemente en intensidad y complejidad.
Aunque difícil de creer, las flores también crean aromas que no son agradables. Por ejemplo, las flores que son polinizadas por mariposas suelen tener aromas dulces, mientras que las polinizadas por moscas pueden emitir olores fétidos para imitar materia orgánica en descomposición. Así, con esta estrategia, las flores garantizan que atraen específicamente a los polinizadores que necesitan. Los aromas también son utilizados como medios de comunicación y pueden atraer o alejar según la necesidad. Es un tipo de comunicación química que sirve para disuadir a herbívoros o atraer depredadores de sus plagas. Por ejemplo, miremos el caso del jengibre silvestre. Este atrae a polinizadores como las moscas debido a que huele como a carne descompuesta, pero a su vez, aleja a los herbívoros para que no se la coman, garantizando así su supervivencia. Y es que también conocen el arte del engaño. Algunas flores, al no ofrecer recompensas a los polinizadores como polen o néctar, recurren a otras estrategias como el engaño. Esta estrategia es comúnmente utilizada por las orquídeas, que emiten compuestos que imitan las feromonas sexuales de ciertos insectos y así, los engañan para que intenten aparearse con ellas, garantizando su polinización. No todas las flores dan lo que ofrecen, o al menos nada tangible. Algunas han desarrollado estrategias de engaño para atraer polinizadores, sin invertir energía, tampoco néctar, ni polen, y sin dar servicio a cambio. Es decir, acá no hay simbiosis. El ejemplo más fascinante son las flores trampa como los lirios cobra, que tienen estructuras que atrapan a los insectos temporalmente, y así asegurarse de que estos recojan o depositen polen antes de liberarlos. La anatomía de las flores también juega un papel importante en su estrategia. Las flores tubulares se han desarrollado prácticamente para que los colibríes con sus picos largos y finos se ajusten perfectamente a estas flores. Ellas ofrecen grandes cantidades de néctar que el colibrí necesita debido a su metabolismo, y a cambio el colibrí poliniza la flor. Las flores son fundamentales para los ecosistemas ya que facilitan la reproducción de las plantas. Y a través de la polinización sustentan a una enorme variedad de organismos. Son el primer eslabón de muchas cadenas alimenticias. Incluso, aunque difícil de creer, en los océanos, las praderas marinas también son polinizadas y esparcen sus semillas por el suelo marino. Las flores ayudan a mantener la biodiversidad, al facilitar interacciones complejas entre especies como insectos, aves, mamíferos, abejas, colibríes y murciélagos, que dependen directamente de las flores. En las sociedades humanas también hay una interacción con las flores. Desde las culturas antiguas como los egipcios, las flores han sido símbolo de poder, belleza y renovación. En la actualidad tienen aplicaciones en la medicina, la perfumería, la cocina y el arte, pero si quieres saber más de este interesante tema, te dejo el link del video en la descripción. Las flores son mucho más que un órgano reproductor en una planta. Son una pieza sofisticada de ingeniería natural, capaz de recopilar información y aplicarla en su entorno. Son piezas clave de los ecosistemas y son la muestra sobresaliente de desarrollo y adaptación evolutiva. Su diversidad de colores, aromas y estrategias de polinización revelan un increíble entendimiento de interacciones ecológicas. Lo sorprendente de las plantas y las flores es que sin contar con un cerebro, pueden analizar datos de su entorno, qué insectos necesitan, cómo las ven, cómo los pueden atraer, etc.
Es mucha información analizada y aplicada durante años, y eso es lo que más sorprende. Su supervivencia depende de los insectos y también los estamos poniendo en peligro. La polinización no solo depende de las abejas. Son muchos los insectos que intervienen y que nos garantizan la seguridad alimentaria. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad.